y depende de lo que se espere y de lo que proyectes. Mirando al análisis, vamos a mirar precisamente a estos mercados y nuevamente llevamos 3 de 3. Está además Darío García, analista de XTB al otro lado, muy buenos días. Y 3 de 3 negativo. Vemos el miércoles el sector servicios mal, el sector manufacturero mal, ayer el servicios mal, hoy la industria. Uno veía la primera fotografía con un 7% de subida en los pedidos industriales en Alemania y quería hacerse como buenas ideas. Oye, pues ha ido bien. Y claro, va leyendo, ve ese descuento de los extraordinarios y ve que sin eso, en realidad, los pedidos de fábrica en Alemania también habrían caído por encima de las expectativas, al menos 2,6%. Claro, es espectacular, pero es que ya Darío cae en todos los sectores, así no hay manera de que el mercado se levante. ¿Cómo lo están leyendo desde XTB? Pues en este caso hemos visto una reacción muy limitada en el caso del DAX alemán cuando se han conocido los datos. Como bien apuntas, en este caso la publicación está ajustada estacionalmente, entonces ese ajuste lo que nos está permitiendo observar es un incremento de la producción, pero en términos nominales no ajustado por la estacionalidad. Como bien apuntas, pues todos son deterioros, el sector servicios incluso ya desde esta madrugada, en el caso de Australia, apunta a que quizás estemos también ante retrocesos desde los países de Oceanía y, bueno, pues lo que veníamos arrastrando de los últimos días, malos datos de PMI manufactureros, malos datos de PMI de servicios que siguen buscando niveles cercanos al estancamiento económico e incluso la contracción por debajo de los 50 puntos y con los datos de empleo de Estados Unidos que con la primera pincelada que conocimos el miércoles, los datos de las solicitudes de prestación por desempleo de ayer y lo que conoceremos hoy, tasas de desempleo y nóminas no agrícolas, pues tenemos la guinda del pastel de una semana muy completa en la que los índices están intentando salvar muy parcialmente los papeles de todas las caídas que hemos sufrido durante el resto de la semana. Y sobre todo aquí la clave curiosa de los datos que podemos esperar no es tanto las variaciones en las incorporaciones de las nóminas no agrícolas, sino que la tasa de desempleo de Estados Unidos se espera que no cambie. Por lo tanto, una cifra diferente a la esperada, tanto por arriba como por abajo, nos va a dejar, desde luego, mucha volatilidad en el dólar estadounidense y en los índices estadounidenses en la jornada de hoy. Con todos estos datos y con esa volatilidad, o a pesar de esa volatilidad, pero mirando a los fundamentales, mirando a esa macro, ¿hay crisis en Europa en realidad? En términos fundamentales, creo que todavía queda mucho terreno por recorrer. Creo que en este caso incluso el Banco Central Europeo, Bruselas en general, están siendo bastante conservadores para no hacer saltar las alarmas y hacer un proceso o acelerar un proceso que quizá tarde en llegar, pero que va a un ritmo de alguna manera ciertamente moderado, pero teniendo en cuenta que la principal potencia económica de Europa o la principal referencia manufacturera e industrial, que es Alemania, ha sido la primera en entrar en esa recesión técnica. Los datos macro generales del conjunto de la eurozona también. Es posible que el resto de países e incluso los periféricos también muestren ese deterioro. Entonces, los mercados financieros no están ofreciendo esa imagen y esa distorsión o esa divergencia respecto a los datos macro o a la situación real de la economía, el Producto Interior Bruto, déficits, etcétera. Siempre sabemos que uno es más volátil que el otro y normalmente el primero, es decir, los mercados financieros, buscan ajustarse al segundo. Así que es más probable, dentro de todas las posibilidades, que veamos una mayor corrección en los mercados financieros que no una excelente o extraordinaria recuperación en la economía real. Vale, pues yéndonos de esos mercados, ¿cómo crees que se van a comportar? Estábamos empezando, le venía preguntando casi esta semana entera, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver de cara a septiembre con la Reserva Federal? Si está habiendo cambios, si no. Hoy tenemos dato de empleo en Estados Unidos, importante además, porque las peticiones semanales de subsidios ayer y también el miércoles, en el caso de las ofertas de empleo, han despuntado muy al alta, demostrando otra vez, una vez más, la resiliencia que está teniendo el mercado laboral en Estados Unidos. ¿Empezamos a descontar ya sí o sí subida de tipos en septiembre o somos cautos? Vamos a mirar el empleo hoy a ver qué pasa hasta mediodía. En este caso deberemos tener en cuenta el periodo estacional en el que nos encontramos y que los datos que vamos a conocer hoy o que hemos conocido esta semana corresponden al mes de cierre de julio, cuando se han iniciado la mayor parte de las contrataciones para cubrir lo que digamos es el trimestre natural, que no de calendario, del verano. Julio, agosto y probablemente la segunda mitad de junio y la primera mitad de septiembre. Incluso el dato del próximo mes, cuando ya arranque el mes de septiembre, los datos correspondientes al mes de agosto
puedan incluso marcar una acumulación, un incremento de refuerzo ante un verano que aparentemente, a pie de calle, tiene muy buena pinta, pero que ya de cara al mes de septiembre, finalizado el mes de septiembre, es posible que veamos un deterioro bastante importante. Aún así, por ahora los datos macroeconómicos están generando cierto sesgo mixto con una tendencia a que pueda realizarse esa subida de tipos de 25 puntos básicos en septiembre porque las probabilidades o las expectativas en el mercado de derivados de tipos de interés muestran que de haber pasado prácticamente a un 10% de probabilidad de subida, esa probabilidad ya está por encima del 30, aproximadamente el 40%. Y tenemos 30 días por delante todavía para que ese porcentaje siga creciendo. ¿Cree que va a crecer? Es posible porque el contexto macro, como apunto, difiere mucho y los mercados financieros, los mercados bursátiles, la bolsa, para que nos entendamos, está yendo en una dirección totalmente contraria. El DAX acaba de tocar hace apenas pocos días, en este impulso de la semana anterior, máximos históricos. El MIB italiano-francés también en máximos históricos. El selectivo japonés también en niveles alcanzados de resistencia relativamente reciente antes de ese gap que nos dejaría esos máximos históricos de finales de los años 80, en el año 1989. Los selectivos estadounidenses también cotizando en niveles por encima de los máximos previos a la pandemia, en un contexto donde la fortaleza también macro pues está dejando muchísimas dudas e incertidumbres, porque probablemente veamos un deterioro más importante de lo esperado y eso pueda originar o desencadene, como ya hemos comentado esta semana, que con el primer paso que ha dado Fitch con el tema de la deuda de Estados Unidos, con esa recalificación a la baja de AAA a AA+, veamos un deterioro acumulado incluso y desde el punto de vista empresarial, donde las revisiones de las guías para el año 2023 puedan sufrir muchos cambios. De hecho, si hemos prestado atención a este calendario de resultados, muy poquitas compañías han revisado al alza sus objetivos para el año 2023, mientras el resto, la gran mayoría, han hecho todo lo contrario. Eso, de alguna manera, también es una señal de aviso a navegantes de cómo puede terminar este año con esta segunda mitad que estamos ahora mismo en curso. Le iba a decir, Darío, ya que está usted mirando eso, me dice las líneas de guía, los resultados empresariales, cómo estamos con todo, hay que mirar también los resultados de Apple, de Amazon, etcétera. Lo estábamos comentando hace un momento, incluso de seguros, estábamos mirando un poco todos los resultados que veíamos en la jornada de hoy. ¿Cómo los están leyendo ustedes? Porque especialmente los de Apple y Amazon nos llamaban la atención, sobre todo los de Apple, contándonos esta misma mañana, porque es verdad que lleva 3 meses cayendo sus ventas, pero está intentando aguantar en un entorno global harto complicado. ¿Qué lectura hacen ustedes de este tipo de cuentas? Realmente los resultados de Apple son buenos. Es líder en el mercado en la venta de smartphones, en temas de ordenadores y otros periféricos, como por ejemplo los iPads. También es líder en ventas en el marco de que incluso aquellos que no tienen un Apple en su posesión sí que han comprado periféricos como el Apple Watch o, por ejemplo, los iPods. Ahora las nuevas gafas Vision Pro, que es lo que más ha sorprendido, incluso negativamente, porque ni siquiera la propia abanderada del metaverso, que es Meta, sigue apostando a muy corto plazo por sus propias gafas. Que lo haya hecho Apple, pues quizá es una apuesta arriesgada que le pueda salir bien en el futuro. En cualquier caso, los datos de ventas de productos de Apple lo que muestran es que el consumidor tiene el bolsillo muy desgastado y también hay que reflejar que el próximo mes de septiembre Apple va a presentar, en principio, su siguiente versión del iPhone, el número 15, y la reducción en el precio de venta final del terminal que está actualmente en el mercado, pues puede que vaya a afectar en los próximos 3 meses. En cualquier caso, Apple tiene un negocio muy globalizado y, aunque no nos lo pueda parecer a primera vista, muy diversificado. Vende productos, tiene sector de streaming, tiene sector de almacenamiento en la nube y recordemos que también está trabajando con esa enorme cantidad de facturación para ofrecer préstamos y créditos con unas tasas de interés o incluso de depósito que compiten y pueden competir perfectamente con muchísimas entidades financieras. Vamos a ver cómo se hace y cómo se compite. Y respecto a solo lo puramente financiero, que yo no sé si Apple se meterá o no se meterá ahí, hemos visto otra vez como la instalación esta de emergencia que hizo la Reserva Federal, el BTFP, sí, donde acudían las entidades, en teoría, cada poco o cuando había emergencias, porque era una financiación más barata, bueno, pues vuelve a estar en máximos históricos en Estados Unidos.
Quiero decir, yo no sé si Apple se quiere acabar metiendo en ese jardín en el que JP Morgan dice que estás bien, luego te deja caer y luego te compra, que es un habitual, por cierto, el que le pregunten si no va a Silicon Valley Bank. Veremos qué ocurre, veremos si Apple pisa también esos charcos. Darío García, analista de XTB, como siempre esta semana, aunque nos ha tocado lidiar con datos negativos. Gracias, lleve buen día. Igualmente a vosotros, hasta la próxima.